Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Ya iniciamos esta nueva miniserie que habla sobre la relación que existe entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. En el programa anterior estuvimos hablando sobre cómo estas nuevas tecnologías podrían ayudar a mejorar la eficiencia, la productividad, eh, pues el nivel de vida de la humanidad. Pero cuando hablamos del término inteligencia, decíamos que esto era demasiado, ¿no? Era exagerar que estos mecanismos, estos procesos informáticos puedan equipararse a la inteligencia humana y por lo tanto llamarse inteligencia. Y el debate se centra en esa parte. Hay otros que pasan el debate al punto de decir, bueno, va a llegar un momento donde esta inteligencia artificial va a ser una superinteligencia y va a dominar el mundo, a la humanidad. Bueno, todo eso es, y les decía en el programa pasado, hasta cierto punto, a la fecha, actualmente, es ciencia ficción. Sí, de lo que estamos claros es que la inteligencia artificial ya es una realidad. La llamada inteligencia artificial es una realidad. Son un sistema o programa informático diseñado para realizar tareas mucho más rápido, ¿verdad? Ahora, más exactos, eso está por verse, pero mucho más rápidos que un ser humano. La vez pasada yo quise resolver un ejercicio que normalmente yo, por el conocimiento que tengo, un ejercicio matemático lo puedo resolver en 5 o 10 minutos y la inteligencia artificial lo puede hacer en 3 segundos. Ahora, la exactitud y la calidad de la respuesta son cosas debatibles, ¿no? Porque sobre todo cuando estos sistemas de inteligencia artificial, cuando se dan y los que nosotros accesamos, la mayoría son los gratuitos, pues lógicamente que esos gratuitos no tienen, vamos a llamarlo así, un nivel de especialización que podrían tener los que son de paga. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Por lo tanto, el punto en que nos vamos a centrar en esta miniserie es en el de la posibilidad en que podamos decir que la inteligencia artificial es una inteligencia y peor aún, que vaya a superar a la inteligencia humana. Pues en el programa anterior habíamos abordado de que existe un documento actual de la Iglesia que fue publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación, que tiene por título Antigua et Nueva, es decir, antigua y nueva. Ese es el título. Y habla sobre lo que es la inteligencia artificial, una investigación sobre lo que es la inteligencia artificial y los elementos a través de cuales la Iglesia no está de acuerdo, y así lo tengo que decir, el documento no lo dice así tácito, pero yo sí lo digo tácitamente, no está de acuerdo en que se le hable de inteligencia a esta inteligencia artificial. Y para ello, en el documento se dan unas pautas, conceptos y toda una historia sobre el término inteligencia desde un punto filosófico y teológico. Ahora algunos van a decir, ¿y qué tiene que ver esto? Si debería ser desde el punto de la informática, de programación. Es que cuando hablamos de inteligencia, la inteligencia no es una consecuencia de procesos informáticos, no es una consecuencia de procesos lógicos, numéricos. Esa no es la inteligencia. La inteligencia trabaja con todos esos procesos.
organiza y puede crear y diseñar, pero no es que los procesos creen inteligencia. Entonces, ahí en ese punto habíamos comenzado a abordar en el programa anterior de que desde el punto de vista filosófico y teológico, la inteligencia tiene muchos elementos que distinguen nuestra inteligencia humana de cualquier otra inteligencia. Y primeramente hablábamos de la racionalidad. Nosotros somos los únicos seres vivientes que tenemos razón. Podemos razonar. A diferencia de las plantas y los animales, ¿no? Ellos no razonan. Entonces, es lo que decía San Agustín en la jerarquía de la creación. Hay un orden, un nivel, ¿verdad?, en la creación, donde hay criaturas más complejas y hay criaturas un poco más simples. Y en ese nivel de jerarquía de la creación, nosotros los seres humanos estamos en la cima, en todo lo que es las cosas visibles. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica habla, ¿verdad?, que Dios es creador de todo, lo visible y lo invisible. En la parte visible está todo lo que se puede ver, tocar, ¿no? Y ahí están los seres humanos, nosotros, los animales, las plantas, la tierra, el universo material que conocemos, pero también hay un mundo invisible. Y ese mundo invisible es al que el cristianismo llama la parte espiritual, ¿no? Y algunos científicos hablarán de reinos cuánticos y otras cosas más, ¿no? Pero nosotros desde la parte de lo que dice la Iglesia por milenios es que hay una dimensión espiritual en la cual está situado el ser humano, tanto en una dimensión material en la que vivimos, podemos ver, tocar, pero también hay una dimensión espiritual a la cual nosotros no tenemos acceso mientras estemos en esta dimensión corporal. Pues bien, en ese punto decía San Agustín que está la jerarquía de creación y nosotros en la jerarquía estamos por encima de los animales, de las plantas, los seres vivos que conocemos. Nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de razonar. No hay ningún otro animal con esa capacidad. Ahora, algunos dicen que nosotros somos animales pensantes. Bueno, nosotros somos seres humanos, no nos distinguimos de los animales, no somos animales. ¿Que venimos del mono? Esa es otra discusión, pero no. Nosotros somos seres humanos creados por Dios. Dios creó al ser humano. No es que el ser humano es un animal que de repente comenzó a pensar. No. Dios desde el momento que crea al ser humano ya tiene esa capacidad de razonar. Entonces, ese es un ámbito de que el razonamiento o el ser racional no se puede reducir a una forma nada más de comprensión intelectual. Es decir, cuando hablamos del raciocinio en el ser humano, no es solamente de la parte intelectual, porque sería reductivo, decíamos. ¿Por qué? Bueno, si una máquina o una computadora o una de estas inteligencias artificiales, que llaman así, puede resolver un problema complejo, así como lo puede hacer un ser humano, el solo hecho de poder resolver un problema matemático, un problema físico, químico, eso no quiere decir que por eso ya sea una inteligencia racional. No, porque la parte racional es un aspecto intrínseco en la naturaleza humana y engloba otras capacidades del ser humano, que no solamente está en el poder resolver problemas, en la parte del intelecto, sino también está el conocimiento y la conciencia de ese conocimiento, así como otros aspectos como el poder amar, el elegir, desear, y nosotros somos conscientes de esas cosas. Eso es lo que incluye el término racional. Todas esas capacidades que no solamente son espirituales, intelectuales, intangibles, no.
que también implican capacidades corporales. Y de ahí viene el otro punto, que es la encarnación, que desde la parte filosófica y teológica nos va a decir que la encarnación lo que hace es unir, ¿no?, tanto esa parte espiritual como la parte material. Y es lo que nosotros conocemos como la naturaleza humana, que contiene tanto una parte espiritual como una parte material. La parte espiritual, que es nuestra alma, y la parte material, que es nuestro cuerpo. Es ahí entonces donde este documento presenta de que la inteligencia no es solamente una inteligencia etérea, no solamente, cuando hablamos de inteligencia no estamos hablando solamente de la parte intelectual, la parte intangible, sino que esta inteligencia en el ser humano también está arraigada a la parte corpórea. Es decir, que nuestra inteligencia está integrada por todo nuestro ser, y nuestro ser es tanto cuerpo como alma. Y en ese punto, la persona humana trasciende en el mundo a través de trasciende la parte material, que es el mundo visible, a través de su alma. Pero el alma, como decía Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, el alma es como si estuviera en el horizonte entre la parte, la eternidad, ¿no?, aquello intangible, y el tiempo, que es lo que nosotros, el tiempo en el que vivimos, ¿no?, en el lugar, en el contexto material, donde nos podemos ubicar. Así que, cuando hablamos de la inteligencia humana, comporta la amplitud es grande, no solamente reduccionista, a que solo porque pienso, ya entonces yo puedo decir que soy una inteligencia como tal. Sí tiene que ver, lógicamente. Y es donde decíamos, la inteligencia artificial, que es la que no. Todo el mundo tiene miedo ahorita, ¿no?, que está así resolviendo cosas, que está cada vez aplicándose en muchas áreas. Esta inteligencia, les explicaba en el programa anterior, es la inteligencia llamada débil, ¿verdad?, que no es en realidad una inteligencia, son procesos nada más informáticos capaces de realizar y resolver problemas, pero todavía no ha llegado a ese punto en que llaman los especialistas en esta tecnología, que es la inteligencia artificial general, que es así, es la supermente, ¿no?, que va a sobrepasar las capacidades humanas, que eso todavía no es un hecho real, todavía están en esos procesos, porque esa inteligencia artificial se equivoca, tiene errores. ¿Y cómo es eso? Esa inteligencia, sí, porque son procesos que muchas veces no son exactos. Y cada vez para hacerlos más rápidos, omiten muchas cosas. Y por lo tanto, tienen errores. Hay inteligencias artificiales para crear, por ejemplo, videos en los que todavía hay videos que no son exactos. Aparecen distorsiones o aparecen cosas incoherentes, porque eso todavía no está completamente acabado, ¿no?, para que sea perfecto, para nada. Así que todavía está en ese proceso de poder manejar más información, tener procesadores más rápidos, y es donde decíamos que ahí tiene que ver la parte del software, donde tienen que haber procesadores, como hay mucha información y se mantienen trabajando horas y horas, días, meses, y se recalientan y se dañan, entonces tienen que utilizar materiales cada vez más caros y invertir mucho dinero en eso, ¿no?, para que puedan hacer un proceso, ¿ya?, que es algo tal vez natural para un ser humano, ¿ya? Por ejemplo, la inteligencia humana es capaz de crear, por ejemplo, viene un poeta, crea un poema,
y para crear ese poema lo saca con su intelecto, pero lo saca también desde de la parte interior de su alma, de lo que siente, de lo que piensa, de su sensibilidad, de su experiencia tangible con el mundo que le rodea, de su experiencia y su relación con otras personas. Y de ahí sale un poema bellísimo, cosa que la llamada inteligencia artificial no lo puede hacer. Está a años luz todavía de eso. Aunque hay algunos que dicen que ya la brecha va a alcanzarse, que van a llegar a un momento donde esos procesadores van a poder realizarlo. Bueno, tal vez en algún momento llegue a realizarse. A veces yo pienso que esto de la inteligencia artificial es como lo que siempre se ha escuchado desde decenios, ¿no? Que existen los extraterrestres, pero nunca nadie ha visto un extraterrestre, nadie lo ha contactado. Suponen, creen, pero realmente eso no está comprobado. O sea, no puede, ningún científico serio puede decir a ciencia cierta, sí existen los extraterrestres, porque eso todavía nadie lo ha comprobado. Ni ellos se han comunicado con nosotros, ni nosotros con ellos. Entonces, queda en el ámbito de la ficción. Ojo, no estoy diciendo con esto de que en un futuro no se descubra vida extraterrestre. No estoy diciendo eso. Pero actualmente, y tenemos años, casi un siglo creo, de que estar escuchando estas historias de extraterrestres, pero en realidad no es una realidad. Y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Venir a decir, esta inteligencia que está revolucionando al mundo, que va a cambiar todo, que va a dominar. Bueno, los especialistas, yo he estado investigando, y hay muchos especialistas que dicen que para que eso suceda, para que puedan crear esa inteligencia artificial general, todavía hace falta mucho, tienen muchos problemas todavía con la inteligencia débil que están manejando. Así que hay mucho camino por hacer. Y en este sentido, la Iglesia lo que propone con esto no es que le tengamos miedo a la tecnología. No, la Iglesia está de acuerdo en que hayan tecnologías que ayuden a mejorar las condiciones de la humanidad, los progresos científicos, siempre y cuando desde la ética y desde la responsabilidad sean bien utilizados. Que bueno, la Iglesia aplaude eso. Pero la Iglesia también dice que hay que comenzar a controlar y a regular todas estas cosas, porque también comportan y pueden haber, esto lo dice el documento más adelante, problemáticas como las desventajas, ¿no? De que si unas personas utilicen inteligencia artificial tengan mayores ventajas que otras que no lo utilizan, y aquí viene nuevamente la brecha entre ricos y pobres. Una persona rica puede pagar una mensualidad a una inteligencia artificial que le resuelva todos sus problemas y le resuelva todas las clases de la universidad y puede salir con honores, mientras que alguien que no tiene acceso a una inteligencia artificial de paga va a tener una inteligencia mala, que no le ve muy bien los resultados y por lo tanto no saque las mejores notas. Y entonces hay un desbalance, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, incluso también con la parte de la salud. Hay inteligencias artificiales que se están utilizando ya en materias de salud para que puedan más rápidamente detectar problemas, puedan más rápido darle un tratamiento a las personas y puedan tener una mejor calidad de vida. Pero de repente alguien pobre no tiene acceso a estas tecnologías y puede morir de muchas enfermedades. Entonces, todas estas brechas son las cosas que tienen que buscar a regularse, a controlarse. Y eso es lo que dice la Iglesia. Entonces, hay otro elemento que también es importante a la hora de hablar de la inteligencia artificial, en cuál es la brecha que tiene. Y es claro que la existe, y desde el punto de la relacionalidad. Las relaciones, sobre todo interpersonales. Los seres humanos, y esto lo dice la Comisión Teológica Internacional,
en el año 2004 habló de la persona humana creada a imagen de Dios y decía que los seres humanos, por su propia naturaleza, están ordenados a la comunión interpersonal. Es decir, somos seres comunitarios que nos relacionamos. O sea, el ser humano no puede vivir en una isla. El ser humano tiene capacidades de conocerse y conocer a otros. Y esto es lo importante del ser humano. Un animal no tiene esa capacidad de conocer al otro. El animal solo utiliza el instinto, mientras que el ser humano tiene la capacidad de conocerse recíprocamente, de donarse por amor, de entrar en comunión con los otros. Esta capacidad de relacionalidad solo está presente en el ser humano. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Bueno, que la inteligencia humana no es una facultad aislada. Al contrario, se ejercita en las relaciones, entrando en su plena expresión del diálogo, en la colaboración, en la solidaridad. Es decir, que el ser humano aprende gracias a esa capacidad de relacionarse con los otros. En sus capacidades de diálogo, colaboración, en esa relación, uno aprende, todos los días uno aprende de los otros. El ser humano aprende todos los días. Bueno, hay algunos que no aprenden, ¿verdad? Porque no quieren, pero el ser humano tiene la capacidad para aprender todos los días. Yo, si enciendo la televisión o abro las redes sociales, yo decido si quiero entretenerme con cualquier cosa o si quiero entrar a ver un artículo científico, algo de historia o algo de conocimiento cultural y yo aprendo. O inclusive ver una película donde una historia de vida en la cual también yo puedo aprender, yo puedo sentir. Y más aún cuando nos relacionamos con los demás, donde tenemos la capacidad de conocer a la otra persona, al otro, y poder intercambiar, recibir y dar de la otra persona. Esas son capacidades humanas, no de ni animales, ni plantas, ni mucho menos de un mecanismo informático. Hay un documento que habla sobre la dignidad de la persona. Es una declaración, un documento se llama Dignitas Personae. Es diferente al documento hace poco publicado que es Dignitas Infinita, pero son muy parecidos por lo que hablan de la dignidad del ser humano. Y en el número 5 dice que la orientación relacional de la persona humana se fundamenta en la donación eterna de sí mismo del Dios uno y trino, cuyo amor se revela tanto en la creación como en la redención. Y esto nos dispara a la trascendencia. La orientación relacional de la persona humana se fundamenta en que tenemos un Dios que también se relaciona. Nuestro Dios, Padre, Creador de cielos y tierra, es una persona que se relaciona. Es decir, no es un Dios que se encierra, una inteligencia cerrada en sí misma que crea, pero que no comunica, que no recibe, no entrega. Nuestro Dios es distinto. Tenemos un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Si hay extraterrestres, pues esos extraterrestres no quieren comunicarse con nosotros. Lo sentimos mucho. Nosotros tenemos un Dios que quiere, que nos crea,
Y que a esa creación Él quiere comunicarse y lo ha hecho. Y lo ha hecho a través de su palabra, a través de la Biblia. Y lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y de ahí viene la parte de la redención. Que no solamente Dios quiere crear, que quiere comunicarse, sino que también quiere redimirnos. Y lo ha hecho. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Entonces, esa relacionalidad la tenemos de Dios. Dios nos ha enseñado a relacionarnos con los demás. No tenemos un Dios aislado, solo, en depresión. No, tenemos un Dios alegre, vivo, que quiere comunicarse con los demás. Y miren que bella esta expresión del Apocalipsis, que dice que cuando estemos en la tierra nueva y en el cielo nuevo, Dios será todo con todos y podremos verle cara a cara. Eso es magnífico. Tenemos un Dios que nos ha enseñado a compartir con los demás, a hacer comunidad. Y es por eso que cuando Jesús vino, no vino y le dio a cada quien, sigan esta ley, cada quien por su camino, solito en su intimidad, recen escondido. No, dejó una iglesia, que es una comunidad, una familia que cubre bajo ese manto de la relacionalidad. Es por eso que nosotros no podemos decir, es que yo aquí en mi casa leo la Biblia, aquí yo rezo. No, hermano, usted tiene que ir a la iglesia, tiene que reunirse con la asamblea, adorar a Dios como comunidad. Eso es parte de la relacionalidad. Ahora, van a decir algunos, ya se salió del tema, estábamos hablando de inteligencia artificial. Pues con mucha mayor razón. Estos mecanismos de inteligencia artificial no tienen relacionalidad. No la tienen. No son tus amigos. Hay algunos enfermos, y tengo que decirlo así, que dicen que hay alguien que se enamoró de su motor de inteligencia artificial, de su asistente de inteligencia artificial. O sea, esto es locura. ¿Cómo vas a enamorarte de eso que no es ni animal ni persona? Si imagínense ya una persona loca que se enamora de un animal, de su mascota, ahora que se enamora de un motor de inteligencia artificial. Sí, eso ya es clínico. Pues bien, esta inteligencia artificial no puede relacionarse, no puede sentir, no puede amar, no puede enamorarse, no puede. Solo el ser humano es capaz de enamorarse y saber que está enamorado. Bueno, hay algunos que no saben, el amor es ciego, dicen, pero solo el ser humano tiene esa capacidad. ¿Y dónde se concreta? En el amor a los demás, en el amor al prójimo. Como decía San Juan capítulo 13, versículo 34. Que se amen los unos a otros como yo los he amado. Ámense también unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esa capacidad de relacionarnos, de comunicarnos. Algunos dirán, también de odiarnos. Bueno, pues, pero hay una relación. Esa capacidad solo la tiene el ser humano. Y eso forma parte también de la inteligencia. Bien, vamos a hablar de otro punto. Voy a hablar de dos puntos más, que son la relación con la verdad y la custodia del mundo. Estos dos elementos los habla el documento y voy a tocarlo hoy. Vamos a hablar primero de la relación con la verdad. El documento Donum Veritatis, el don de la verdad, en su número 6, dice que la inteligencia humana es un don de Dios otorgado para captar la verdad. Es decir, la inteligencia humana no está para traducirse y crear mentiras. La inteligencia humana Dios no la diseñó para que fuéramos mentirosos, para que lo utilizáramos para engañar, para calumniar, para ofender. No, la inteligencia humana es un don que Dios nos lo dio para que captemos la verdad. Es decir, que tengamos
la capacidad de conocer la verdad. Hay muchas criaturas que no conocen la verdad. Nosotros sí. Y es por eso que en el ser humano existe esa insatisfacción de el saber el porqué de las cosas, de que por qué existen las cosas, del por qué estamos en este mundo. Problemas existenciales, preguntas existenciales. Esa solo se la puede hacer el ser humano. Y quiere encontrar la verdad. No se contenta. Ahorita los científicos, los físicos, astrónomos, están siempre investigando qué hay más allá, cómo está conformado el universo, qué es lo que hace que las cosas se desplacen, que se mantengan unidas. Y está bien, están buscando la verdad. Es para eso está diseñada la inteligencia humana. Cuando se nos presenta un problema y queremos darle solución, queremos saber cuál es la respuesta, el ser humano tiende hacia eso, buscar la verdad. Ahora, en esta doble acepción de el intelecto y la razón, esto es lo que permite a la persona acceder a aquellas realidades que van más allá de la mera experiencia sensorial o de utilidad. Ya que, como dirá San Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, que significa fe y razón, esta preciosa encíclica, dice que el deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma del hombre. El interrogarse sobre el porqué de las cosas es inherente a la razón. Por lo tanto, la inteligencia humana tiene capacidad para alcanzar, para anhelar, para buscar una realidad inteligible con verdadera certeza. A nadie le gusta que le mientan. Cuéntenme, ¿a quién le gusta que le mientan? Bueno, hay una canción que dice, miénteme como siempre, por favor, miénteme. Pero al final, ¿quién se siente bien con que le mientan? No. ¿O quién se siente bien sabiendo de que vive en un mundo donde nada es verdad, donde todo el mundo le engaña? Nadie quiere eso. Nadie. Y uno de los problemas que tiene esta inteligencia artificial es que quienes la diseñan muchas veces lo usan con patrones sesgados, llenos de ideologías, ¿verdad? Contaminados con ideas que no ayudan a encontrar la verdad, sino que están sesgados con la verdad. Así que eso de que piensen por sí mismos, no. Te busca una inteligencia artificial y le hace una pregunta, ya sea religiosa, política, económica, te va a responder con una cierta tendencia. Y eso ya lo he comprobado. ¿Por qué? Porque hay quienes están detrás de esas inteligencias y las manipulan. Las manipulan. ¿Sí? Esto es como a nivel educativo. Hay quienes crean sistemas educativos diseñados para engañar, para controlar. Hay quienes diseñan y tecnologías para mantener a la gente pensando en otras cosas cuando en realidad, mientras estás distraído, están sucediendo cosas importantes en el mundo. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que hay guerra en el mundo, porque están compartiendo memes o viendo videos superfluos en las redes. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe de tanto alcance y tantos descubrimientos en el mundo. La vez pasada yo le compartí a alguien que el núcleo de la Tierra se detuvo y que está girando inverso, y eso no lo sabía. Y se alertó, creyó que ahí iba el fin del mundo, y no, pues. Hay muchas cosas que suceden, pero la información que nos llega a veces está sesgada, como las noticias. Cuando nos quieren vender fantasías de ciertas cosas y te cambian las noticias
te ocultan información. Entonces, la inteligencia artificial también puede ser manipulada para no entregarnos la verdad. El conocimiento al que tiende el ser humano tiende hacia la verdad. Y por lo tanto, en ese punto, quienes tengan el poder sobre las inteligencias artificiales pueden, sí, en ese sentido, no dominar al mundo, ¿no? Yo creo que eso es exagerado, pero sí crear tendencias, inclinar las balanzas, y todo eso ya está sucediendo. No es esto que esto va a ser el futuro, no, no es cierto, ya está sucediendo. Hay mucha gente que está influenciada por lo que lee y escucha, y por eso piensa de una determinada forma. Y muchas veces son cosas en las que el 80% son medias verdades. Y las medias verdades son peores que las mentiras. Entonces, es aquí que la iglesia pretende y quiere con este documento que no es que demonicemos la inteligencia artificial, sino que la comprendamos y estemos alerta en el que no podemos consumir todo lo que nos digan que hay que consumir, porque no todo es bueno. Como decía San Pablo, no todo me es lícito ni bueno. Tengo que tener un discernimiento. Y la iglesia eso es lo que quiere que nosotros tengamos, un discernimiento a la hora de la utilización y de también el consumo de estas tecnologías de inteligencia artificial. Es por eso que entre más uno lee, entre más uno conoce la verdad, es más difícil que te puedan engañar. Así de sencillo. La búsqueda de la verdad alcanza su máxima expresión en la apertura a aquellas realidades que trascienden el mundo físico y creado. Es decir, hay un montón de conocimiento más allá del conocimiento del mundo físico que nosotros conocemos. Y es ahí donde entran, ¿verdad?, áreas como la filosofía, la teología, que nos abren un mundo a veces, ¿verdad?, incomprendido y peor aún, desconocido. Y es ahí donde tenemos que abrirnos, nuestra inteligencia humana tiene que abrirse a ese don que nos da Dios de la inteligencia, porque es a través de ese buscar ese conocimiento a través de Dios que nosotros vamos a llegar y vamos a trascender a niveles inalcanzables, a niveles que ni nosotros vamos a ser capaces, que ahorita en este momento no somos capaces de comprender, pero que a través de la potencialidad divina, nuestra inteligencia puede llegar a alcanzarlos. Y no estoy hablando aquí de gnosticismo, cuidado, no quiero que se confunda esto que estoy hablando, en el que tenga más conocimiento en ese nivel de trascendencia va a ser más alto y mejor y más poderoso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en la medida de que nuestro intelecto humano se abra a la gracia, al don divino, es que nosotros vamos a ser capaces de poder ver cosas que no podamos ver. Ya San Pablo lo dice, es que va a llegar un momento que vamos a llegar a ver cosas que ni ojo vio, ni nuestros oídos oyeron, cosas que no somos capaces de comprender ahora. Hay muchas cosas que no somos capaces de comprender, pero cuando nosotros trascendamos de este mundo limitado, terreno, vamos a llegar a comprenderlas. Y es por eso que dicen que cuando estemos en el cielo, vamos a llegar a tener un conocimiento y nuestra inteligencia se va a ampliar porque vamos a estar unidos a Dios, que es la inteligencia suprema de todo. Y nosotros vamos a poder saber de todo en los niveles que conocen los ángeles, porque la inteligencia angélica, la inteligencia de los ángeles es superior a la nuestra.
porque ellos están en comunión con Dios. Nosotros, mientras más estamos alejados de Dios, somos seres más irracionales, más intrascendentes. Entre menos estemos en comunión con Dios, somos más, discúlpenme la palabra, somos más animales. Sí, porque vamos perdiendo la racionalidad, la inteligencia humana, en la medida de que está más unida a Dios, trasciende más. Y es por eso que la Iglesia ha querido, con este documento sobre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, darnos pautas. Y habla en una parte, en un acápite, que es el último que voy a hablar hoy, que es la custodia del mundo. Y dice que la fe cristiana considera que Dios crea como un acto libre. Dios crea como un acto libre. Y San Buenaventura dice que Dios crea no para hacer crecer su propia gloria, para hacerse cada vez más poderoso y tener más y más, no, sino que para también manifestar y comunicar en ese acto libre y de entrega. Y es eso lo que nosotros tenemos que comprender, que cuando más la inteligencia humana más encuentre cosas, crea cosas, diseña cosas, es que tiene que tender más a Dios y poder alcanzar las cosas que Dios quiere, cosas más buenas, más santas, que den más bienestar. Y en ese sentido, dice la encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, en el número 38, que el ser humano vive su ser una imagen de Dios, porque nosotros somos imagen de Dios, custodiando y cultivando, es decir, con estas dos misiones que Dios nos ha dado. La creación debe ser custodiada y cultivada por el ser humano, porque esta es una misión que Dios nos ha dado. Y dice además que para ello el ser humano debe ejercitar su inteligencia y su pericia para ayudarla y desarrollarla según el plan de Dios Padre. Así que cuando la tecnología es mal utilizada, mal encauzada, en vez de ayudar, para ayudar a superar, mejorar, sino que para destruir, para hacer más pobre a otro, para apartarlo, para crear brechas entre los que más pueden y los que menos tienen. Entonces ahí vamos en contra del plan de Dios, que Dios quiere que utilicemos nuestra inteligencia para el bien, para hacer cosas buenas, para dar bienestar. Estamos llamados a desarrollar nuestras capacidades, tanto en la ciencia como en la técnica, para glorificar a Dios. Y ese es el punto en el que los verdaderos científicos, cuando en realidad buscan la verdad, no tardan en encontrarse con Dios. Los más grandes científicos del mundo han sido cristianos, católicos en su mayoría, los más grandes. Ustedes dirán, bueno, pero hay algunos científicos que son ateos, pero muy en el fondo ellos han descubierto de que sí existe un ser, una inteligencia suprema. Es lo que decía Aristóteles, ¿no? El motor inmóvil del cual procede todo, el que accionó todo desde el principio. Y para nosotros, los hombres y mujeres de fe, ese es Dios. Ese es Dios. Algunos otros dirán que es el universo, que pónganle los nombres que quieran, pero es Dios. Es Dios que actúa y que nos ha dado capacidades de inteligencia, de voluntad, para que nosotros nos relacionemos con los demás y hagamos un mejor mundo, un mejor planeta. Lamentablemente no lo hacemos. Solo vivimos empleitados.
la codicia, la avaricia, el egoísmo, hace de que hayamos perdido el norte. Por lo tanto, los seres humanos debemos emplear nuestra inteligencia y habilidad para cooperar con Dios en guiar a la creación hacia el propósito que Él ha diseñado. Así de sencillo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 301. Nosotros tenemos que cooperar con Dios en la creación. Así de sencillo. Bien, quiero aprovechar para saludar a los quienes nos están sintonizando completamente en vivo este video, a La Vida, ese creo que es un seudónimo, a La Vida, a Sandra Reyes, Dios te bendiga Sandra, a Cristian Pérez Miranda, saludos Cristian, y a todos los que no se comunican con nosotros pero nos están viendo, y a los que van a ver este video. Este video es la segunda entrega de esta miniserie que he titulado La inteligencia humana y la inteligencia artificial. Esta es la segunda entrega y la próxima semana vamos a tener la tercera entrega y última, es una miniserie de 3 programas, donde estamos hablando sobre si en realidad la inteligencia artificial va a llegar a niveles tales que va a superar la inteligencia humana. Y en ese sentido hemos estado hablando de cuáles son las características de la inteligencia humana que la inteligencia artificial nunca va a poder ni alcanzar, mucho menos superar. Así que los insto y les agradezco su sintonía y los invito a que el próximo martes a las 10 de la mañana, que es la hora habitual de estos programas, puedan vernos, sintonizarnos en vivo, y los que no puedan, que busquen nuestro canal de YouTube, Denis Oviedo, es mi nombre, y ahí pueden acceder al primer video y a este segundo video, así como también a la página El Esplendor de la Verdad, donde ahí están también estos programas y muchos otros programas que tal vez les puede interesar. ¿Qué importancia tiene esto de la tecnología, la inteligencia artificial para la fe de la iglesia, para la fe de los hombres y mujeres de fe? Bueno, es una realidad. Y en la medida en que nosotros estemos más informados, vamos a poder tener más criterios de discernimiento para el consumo, el uso y también para aprovechar mejor estas tecnologías. Recuerden que de Dios viene la inteligencia y nosotros somos seres humanos capaces de poder ver lo bueno y lo malo, de discernir, pero tenemos que buscar, pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude. Siempre la iglesia da esos criterios de discernimiento, no para querer dominarnos ni nada por el estilo, no, es para que nosotros podamos contemplar a Dios y a través de nuestra inteligencia humana poder amplificarla a través de Dios y poder llegar al conocimiento de la verdad. Recuerden que Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.